Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballos, echó a la mar, echó a la mar a los carros del Faraón. ¡Eh! Cristo y el Espíritu Santo vive. Dígale, gloria a Dios, sepa que vive usted el templo del Espíritu Santo. Tome asiento, prometo ser breve en el nombre de Jesucristo. En esto de la llenura del Espíritu Santo, hoy vamos a mirar lo que habíamos dicho. ¿Se acuerda que lo habíamos comparado con un vaso? Íbamos llenando el vaso, el Espíritu Santo va ingresando a nuestras vidas, entra por arriba, entra por la cabeza y va llenando, entonces se va llenando de abajo hacia arriba. Habíamos hablando que una de las cosas que se llenan son nuestras piernas, que es el caminar en Dios, o sea, andar en las cosas de Dios. Lo segundo que habíamos visto el martes pasado, cuando llega hasta acá, las pasiones y deseos de los hombres que tienen que estar gobernadas y dominadas por el Espíritu Santo de Dios. Sigue la llenura y agarra todo el aparato digestivo, la alimentación, que es lo que tiene que gobernar el Espíritu Santo de Dios, porque si ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, si estoy caminando en Dios, si puedo tener autoridad y poder para dominar los deseos y pasiones de mi carne y de este mundo, porque el Espíritu está gobernando. Ahora vamos a mirar la alimentación en el libro de Mateo 4:4, dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces empezamos a mirar que cuando Dios habla de la alimentación guiada por el Espíritu, nos lleva a mirar nuestra alimentación espiritual. Y allí empieza el orden y aprovecho ya que estamos acá todos juntos, yo quisiera que en el resto de esta semana y durante la semana que viene, los 5 grupos de trabajo que tenemos en el área familia, repasen todos, por favor, todos se van a tener que reunir y juntar lo que fue la reunión de colaboradores. ¿Hay alguien que no vino a la reunión de colaboradores? Bueno, mal hecho. Porque algunos dicen, siempre dicen lo mismo. No entienden nada. Cada vez que Dios nos cita, es para derramar de su unción, esto de la llenura del Espíritu. ¿Dónde voy a sacar la llenura del Espíritu Santo? Entonces, la palabra de este domingo nos decía en el libro de Salmos 91:2, y diré yo tengo que empezar a hablar, tengo que empezar a proclamar, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Espero en Dios y me refugio en Dios. Ahí empiezo a caminar. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo? Porque el Espíritu Santo de Dios me está haciendo muro y antemuro a mi alrededor para guardarme y para protegerme. Él te librará del lazo del cazador. El diablo anda como león rugiente, ¿se acuerdan? Lo vimos el martes pasado. ¿Y quién me va a librar? Dios. ¿Y cómo? Y de la peste destructora. Hay un plan mundial de matar gente, ya lo sabemos a eso. El diablo es eso, el diablo se burla de los creyentes, te los dice en la cara. Entonces viene y salen los Bill Gates y todo eso. Bueno, tenemos que reducir la población mundial en un 30%. Hay un plan para el 2030 al 2050 tiene que haber un 30% menos de pobladores en la Tierra. ¿Qué te está diciendo? Negro, te quiero matar. Te la está diciendo clarita en la cara. ¿Cómo haces para que se disminuya la población mundial? Que no se procreen y que se mueran. No hay otra manera. Y te lo dicen y mira, hay que reducir. Sí, ¿y quién le reduce? ¿Quién se va a morir? No, el del lado.
A vos te quieren matar. Y si fuera posible a los escogidos, ¿quién más mejor para el diablo mató a un creyente? Para que no siga predicando, porque el creyente está, ojalá nos vamos con el Señor y allá vamos a vivir por la eternidad. El que se muere está chocho, pero el problema es que uno menos que predica, uno menos que testifica, uno menos que pelea por los valores. Y aún los niños quiere destruir Satanás. Y por eso está metiendo toda esta basura en los niños para contaminarlos. Y si están contaminados, dice, no, pero de 12 años están contaminados, los hacen pecar. Y te lo dicen en la cara también. El presidente del movimiento LGTB sacó un videíto que se lo comparto siempre, búsquelo, está, y dice, cuando, gracias al Señor que a través de la oración se está revirtiendo eso, pero cuando salieron todas estas leyes de la enseñanza, ¿cómo se llama? La ESE, eso. Que fue por ley, lo primero que hizo esta persona es sacar un video dirigido a nosotros y decía, cristianito, ya es ley. Ahora no nos va a poder frenar. Ahora vamos por tus hijos, cristianito. En ese tono lo decía. Está el video. Lo sacó para nosotros. ¿Y qué dijimos nosotros? Diablito, con mis hijos no te metas, porque la sangre de Cristo la guarda y los cubre en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Entonces yo tengo que alimentar mi fe para creer, para cerrarle las puertas, para que todas estas enseñanzas que se nos están dando, creerlas en Dios y decir, yo lo tengo que poner por obra. ¿Por qué? Porque toda esta peste destructora que se está creando para matar gente, dice, y comerás cosas morcíferas y a ti no te tocará. Porque todo esto que está pasando es claro, es razonable. ¿Cómo lo va a hacer el diablo? Primero, con las guerras. Los armamentos son la mayor industria del mundo, mueve $2 billones al año. ¿Alguien lo paga? No es que ponen la maquinita a producir billetes y con eso compran armas. Imagínense que usted en su casa diga, bueno, yo quiero tener seguridad, así que voy a contratar un patrullero que esté todas las 24 horas en la puerta de mi casa, voy a contratar 5 guardias que estén arriba del techo, que estén en la puerta de delante, que estén en la puerta de atrás. ¿Y con qué vas a comer? ¿Cuánta plata sale tener un patrullero en la puerta de tu casa todos los días? ¿Te da el bolsillo para...? Lo podés hacer, pero después no va a tener para pagar el alquiler, no va a tener para pagar la luz, no va a tener para comer, no va a tener para vestirte. Esto que pasó el sábado nomás, esos 360 misiles de los grandes que tiró Irán, cuestan $20 millones cada uno. ¿Alguien los pagó? Y después, aparte de los más chiquitos, que valen entre 1.200.000, 2 millones, tiraron 36.000 en una noche. Solamente Irán. No hablemos de lo que tira Rusia, de lo que tira Ucrania, de lo que tira Afganistán, de lo que tira China, de lo que tira Corea, de lo que... O sea, fortunas en plata que alguien la paga, porque vos decís, ¿y quién la paga? Los ricos no, ¿eh? No crea que Soros saca de su bolsillo y pone plata para que tengan tanque de guerra. Esa plata no se toca, ese la recauda. Entonces, ¿quién la paga? Entonces, ¿por qué va a haber hambre en la tierra? Porque se está gastando la plata en lo que no produce. La segunda industria del mundo es la farmacéutica. Nos enferma para vendernos remedios. Casi $1 billón al año mueve la industria farmacéutica. Ahí nomás tenés $3 billones. Imagínense, la deuda argentina que estamos, no hasta acá, estamos hasta acá, son $300.000 millones. O sea que en armas se gastan 7 veces la deuda argentina por año. Nosotros con toda la riqueza de Argentina no la podemos pagar. Y el mundo mueve 7 veces nuestra deuda por año. Alguien la paga.
¿Por qué quiebran las industrias? Porque de algún lado sale la plata. No sé si me entiende. Con los remedios lo mismo. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Para que usted razone, porque a veces decimos cosas y cuando escuchamos el mensaje del corazón, dice, ¿de qué me está hablando el siervo? Se está hablando de lo espiritual que el mundo se está viviendo, de la batalla que tenemos contra Satanás. Entonces dice, y te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo hago para que eso sea una realidad en mi vida? Nos seguía diciendo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es lo que es ser rico? Le sobra misericordia, tiene para repartir misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no dude que Dios lo ama. Con gran amor Dios nos ama. Aún estando nosotros muertos en pecados, no hay uno que no haya estado muerto en los pecados. No hay uno que pueda decir, yo tuve en terapia, pero mi pecado no fue tan grande que no me alcanzó a matar. Casi, pero no hay ni uno. Todos estábamos muertos. Y el que está muerto, muerto está. Entonces sigue diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Le debemos nuestra vida a Dios. No hay otra manera. Y aquellos que aunque caminan y que han decidido por pecar, que no tienen la llenura, no tienen la fe, no alimentan su fe, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios, creen que porque caminan están vivos. Y el diablo lo sabe a eso, porque la vida no es física, no es corporal. La vida es espiritual. Y una vez que se termina la vida física, está la vida eterna o la segunda muerte. La primera muerte es la física, parte de nuestro ser integral. La segunda muerte, la muerte espiritual, que esa es para siempre. Condenación eterna, padecimiento eterno. Pero Dios murió para que no entremos en eso. Pero lo tengo que creer. Entonces, ¿cómo hago para que Dios me llene del Espíritu Santo? Y bueno, tengo que cuidar la alimentación como nos pasa en estos tiempos. Hay que cuidar lo que comemos, no podemos comer cualquier cosa. Está todo contaminado, está todo hecho para matarnos, está todo hecho para destruirnos. Está todo organizado para que la gente los chicos no corren, no tienen dónde, no lo pueden mandar a la plaza porque los golpean, los roban, no le puede dar una bicicleta porque se la roban, no hay lugares para ir a jugar al fútbol porque le afanan los fútbol. Yo cuando era chico, mi mamá apenas nos ponía medio pesado, toma la pelota, vayan. A las 2:30 los quiero acá para comer. Más vale que lleguemos a las 12:29, no a las 31. Eso también lo cuesta. Una vuelta yo salía de la escuela, volvía y los chicos decían, vamos a jugar al fútbol, y nos fuimos a jugar al fútbol. Cuando volvía de la escuela, tenía 7 años de haber tenido yo. 7, 8. Y caía a mi casa a las 3 de la tarde. Que me entretuve, tenía que llegar a la 1 menos cuarto, llegué a las 3 de la tarde. ¿Y qué me dijo mi mamá? Ay, chiquito, bonita, hermosa. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? ¿A dónde estuviste? No, me quedé con los chicos a jugar al fútbol. ¿Te parece que nos tengas a todos sin comer hasta las 3 de la tarde? Nadie comió en mi casa porque el crío de 8 años no llegaba.
Nos esperamos, como dice la palabra de Dios, esperaos los unos a los otros para comer. No me sintió, no me pegó, me hizo ver el valor que yo tenía. Yo no podía dejar mi familia sin comer porque ellos no comían hasta que yo no llegue. 8 años. Era importante para mi familia. Tenía que respetarla. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, lo que Dios nos está pidiendo en esa llenura del Espíritu Santo, de la importancia de lo que es la alimentación, de lo que es comer en familia, de lo que es estar unánimes juntos, unidos. Entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La importancia de estar en Cristo, donde el Señor nos lleva, cómo nos lleva, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Vuelvo a decir, en Cristo Jesús, no hay en otro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Entonces ahí tengo que mirar cómo yo me tengo que alimentar, de dónde me tengo que alimentar, cuál es la verdadera palabra de Dios. Y la verdadera palabra de Dios la voy a conocer por los frutos. Por eso les pido que compartan y que los que no son colaboradores, no sé qué espera para empezar a servir a Dios, porque Dios quiere del hombre que le sirva. Y usted dice, no, pero me tengo que santificar. Lo que yo siempre digo, esto dónde está en la Biblia no sé, pero sí está en mi corazón. Porque muchos dicen, no, yo no sirvo porque peco. Y yo le digo, en vez de dejar de servir por pecar, ¿por qué no dejas de pecar para poder servir? Ahora, no sirve y peque porque le va a pegar un cachetazo al diablo que es fácil. Porque los que pecan, ¿de quién son? Entonces, a mí me está usando Dios. Si estás pecando, te está usando el diablo, sos de él. Y le estás transmitiendo al pueblo de Dios y lo estás contaminando con tus pecados. Yo quiero que me inviten a predicar, sí, párate acá y vas a ver las guerras que se viven. Sin santidad, nadie. Amor, paz, fe, santidad, consagración. ¿Querés servir a Dios? Es mandato de Dios. Santifícate y servirle a Dios. Y que ese amor por el servicio te dé la fuerza para santificarme. Lo que yo dije cuando tenía 8 años, yo no le puedo hacer esto a mi familia. ¿Cómo voy a dejar a mis padres y mis hermanos sin comer por irme a jugar? Nunca más llegué tarde, por respeto a mi familia, por respeto a mi padre, que trabajaba y estaban sin comer esperando que yo llegue para comer. Temor. Ya estaba ese temor. ¿Cuánto más con el Dios de los cielos? Tengo que tener ese temor y decir, yo voy a servir a Dios, pero tengo que prepararme para servir a Dios. Porque mucha es la mía y poco los obreros, y muchos te van a invitar y capaz que lo hagas re bien, ¿eh? Y capaz que Dios te use, o que, mejor dicho, la palabra cobre obra, pero cuando te presente delante de Dios, te decís, ¿y vos quién sos? El que profetizaba y las profecías se cumplían. No te conozco. Al lago de azufre. Pero Señor, si a los demonios dije que se vayan y se fueron. Y eso lo explica la palabra esta. Sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Si vos en el nombre de Jesucristo echás fuera un demonio, se va a ir porque Jesucristo le dice que se vaya, no porque haya alguna capacidad en nosotros para echar fuera un demonio. Siempre lo cuento porque a mí me impactó mucho, me hizo reflexionar. Hace muchos años estaba internada en el hospital militar, pero muchos años. La pastora Rosa todavía no era, no me acuerdo si ya era diaconisa, la pastora Rosa González, que ya partió con el Señor, que estaba a cargo de los baños. Estaba internada en el hospital militar y la fui a visitar. Fui a hacer una oración por la preciosa sierva. Y cuando llego al hospital militar, veo un hermano de acá de la iglesia en un autazo, esos súper alta gama que se ven pocos. Y se me alegró el corazón, dije, gloria a Dios, cómo el Señor lo ha bendecido a este hermano. Y fui y lo saludé, che, te felicito, qué hermoso auto que tenés, cómo Dios te ha bendecido. Y me dijo, no es mío, es del general. Él era el chofer de un general y andaba en el auto del general. Lo único que hacía, sentarse atrás. Él le echaba nafta, lo lavaba, lo manejaba, lo llevaba, lo traía, lo limpiaba. Hacía todo con el auto, pero no era de él. Eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos, cuando oramos, cuando enseñamos. Por más que nos hayamos capacitado, no es nuestro. Es don de Dios. ¿Y qué dice el diablo? Che, te felicito. ¡Qué bárbaro vos! Si te levanta el orgullo, Dios dice, yo resisto a los soberbios. Te hace enemigo de Dios. Siendo que tenía frutos. Entonces, esto es clarísimo para entender lo que la palabra de Dios, cuando Dios nos está hablando, sí, y vos querés que Dios te diga, soy el más bonito, el más grande, el más hermoso, te voy a llevar, te voy a traerte. Y ya vamos a ver a donde Dios le habló a alguien y cuál fue la reacción de ese al que Dios le habló, para que empezamos a entender esto, de oír palabra de Dios probada por los frutos. Termina diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa lo que hagas. Pedro pues, yo, ¿sabe qué? Cabeza abajo me crucificaron, me las banqué, me las aguanté. No, dijo, crucifíqueme así, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. No se consideraba, porque no era nada, porque hasta lo negó el Señor, porque hasta tuvo miedo, hasta lloró, hasta capaz que se hizo pichí encima. Entonces, si se sanaban los enfermos con su sombra, no era porque la gran sombra de Pedro tenía, ahí el lema nos podría decir los efectos curativos que tiene la sombra, y empieza a estudiar la genética de la sombra. El poder de Dios, no por obras. Entonces nunca piense que porque lo que nosotros hacemos produce algo, es por mis obras, es por el amor y por la misericordia, y porque estamos bajo una unción. Por eso quiero que compartan el tema del domingo, entender que lo que pasa es porque Dios llamó a alguien, lo envió, lo hemos visto, se acuerda lo otro, no se la quiero hacer larga, pero dijo, Miguel, vení, acá te doy todos estos ángeles, anda a pelearle al diablo. ¿Y qué poder usó Miguel para pelearle al diablo? ¿Qué armas usó Miguel para pelearle al dragón, a Satanás y a todos los ángeles que le seguían? Dice, y ahí se manifestó el poder de su Cristo. Lo venció con el poder de Cristo. Esas fueron las armas. Y a mí me llamó algo la atención. Terminó una terrible guerra, pero no hubo muertos en esa guerra. No se destruyó a nadie. Se les quitó el territorio y dijo, no hay más lugar para ustedes en los cielos, chicos, lanzados a la tierra. No tienen más lugar acá.
pero siguieron. Ahora, ¿con qué venció Miguel? Con el poder de Cristo. ¿Y por qué tenía Miguel el poder de Cristo y no Gabriel, el otro arcángel? Porque a Dios le plació dárselo a Gabriel, a Miguel y no a Gabriel. Dios a cada uno le da, vos lo escuchás, Lema, toda esa memoria que tiene, y palabra y más palabra y más palabra y más palabra, y parece un trabalengua. Y Dios se lo dio a él. Imagínense que yo me quisiera aprender de memoria todas esas palabras, aunque me las repita 30.000 veces. Los otros días venían los chicos de producciones, que los felicito, para hacer la invitación. Y yo estaba parado. Paren, le dije, paren, ¿qué? Empecé, apologética. Porque me iba a trabar. Entonces cada uno tiene lo que tiene. Y es don de Dios. Entonces lo que tenés no es tuyo. A Dios le plació darte para su gloria y para que el nombre del Señor sea exaltado. Eso es la llenura del Espíritu en la alimentación. Estoy recibiendo la gracia. Entonces cada vez que Dios me cita a una reunión, aunque se diga siempre lo mismo, pero se te citó para darte de su unción. Para que la unción fluya, la unción entra por la cabeza, corre por las barbas de Aarón, por el sacerdocio. Y los que hemos sido llamados al sacerdocio no tenemos la culpa. A Dios le plació. Y es gran responsabilidad, porque dice, más cuenta te voy a pedir a vos. Y por cada uno de ellos te voy a pedir cuenta. Y ahí empieza esa batalla, donde el enemigo te quiere hacer aflojar. Porque le hablas y no te entiende, le hablas y no te entiende, le hablas y no te entiende, le hablas y no te entiende. Y te dan ganas de decir, bueno, más sí, si no entiende. Y Dios te está diciendo, ey, yo di mi sangre por ese y te lo puse a vos para que lo convenza. Pero no me quiere oír. Sí, a mí tampoco me quiere oír. Pero vos seguile hablando. Si vos sos Dios y no te quiero oír, que me va a escuchar a mí. Yo que te mandé a vos. Y que le hable. Bueno, háblale. ¿Quién te puso para juzgar si se va a convertir, si no se va a convertir? Hacé lo que tenés que hacer. Y no te canses de hacer el bien. ¿Cuándo? Nunca. No te canses de hacer el bien. ¿Me va entendiendo lo que es alimentarse de la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios? Y dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Esa obra que Dios preparó, ¿y cuáles son las que tengo que andar? Y bueno, puso una estructura, derramó de su unción para que esa unción fluya, entra por la cabeza que es Cristo. Cristo se manifiesta a través de quien Él escogió, utiliza la palabra de quien Él escogió para la materia que Él escogió para que la palabra fluya. Dios le dijo a Pedro, yo pondré mis palabras en tus labios, así que no te aflijas que va a decir. Y lo escogió Pedro y lo mandó y habló y todos se maravillaban de lo que Pedro decía, pero no era Pedro. Era el Espíritu de Dios que utilizaba a ese siervo para su gloria. Y esa unción corre por las barbas de Aarón. Entonces la palabra de Dios dice, sujetaos a vuestros pastores, como quien velan por ustedes. Por eso es que no podemos dormir mucho. Que aquí está velando. Y por uno, y por el otro, y por el obediente, y por el desobediente, por el que te ama, y por el que... En todo esto uno ya va aprendiendo y va un proceso, entonces ya está esperando. Cuando vos a las personas le empezás a hablar de las cosas que hacen mal, o sea, hay una etapa cuando uno lleva
una administración con alguien que en el 80%, por algunos que no, gracias a Dios, por lo menos ese 20 o el 10% o el 5% son los que te alientan. Pero el resto hay en algún momento que te odian, que no te pueden ni ver. Y vos lo estás tratando de sacar de la muerte. Pero cuando le decís, y está donde estás por tus obras, chan. Así que tenés que pasar el proceso que te odien. La otra vez alguien me dice, sí, porque tal y tal hermanita me bloqueó. No se haga problema, a mí ya debe ser como la 10ª vez que me bloquea. Pero me vuelve a poner de nuevo. Y viene y llora, me pide perdón y a los meses me vuelve a bloquear. Y ya va a volver. Dios me dice, seguile hablando porque me va a rendir cuenta. Unos siembran, otros riegan, mas el Espíritu es el que da el crecimiento. En estos días, era un anhelo de la pastora Judy de años, así que me compré 2 álamos, porque quería tener 2 álamos. Así que me compré 2 álamos. Y ahí los tengo, todavía no los planté, no sé si plantarlos ahora o en la temporada, estoy viendo. Y de repente, de un día para otro, a uno se le secaron todas las hojas y el otro recontra verde. Y le digo, mira, uno de los álamos se está secando. Y me fui a trabajar. Y hoy cuando volví, está reviviendo el álamo que se estaba secando. Y claro, yo lo oré y lo ungí. Me dice la pastora, toma que se va a dar por vencida. Decía, ay, sí, se va a secar. Si Dios quiere que se seque, se la voy a pelear al diablo. Y bueno, y hay muchos álamos en la iglesia. Unos que están reverdeciendo y otros que se están secando, pero hay que orarlo para que vivan. Hay que lucharla, hay que batallarla, hay que permanecer. ¿Y quién te da esa fuerza? La palabra infundida con fe. Por eso mire bien de dónde viene esta palabra. Porque somos hechuras suyas, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la palabra de Dios va a empezar a producir eso que es tan importante, que es que yo camine conforme a la palabra de Dios porque la estoy atesorando, porque me estoy alimentando de ella. Por eso tenemos un instituto bíblico y es necesario que todo lo que enseñemos esté acorde a lo que nuestro instituto bíblico enseña. Porque está probado y aprobado, es palabra acrisolada. Una de las grandes tareas de la pastora Analía es analizar que no contradiga la doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿y no en la de Cristo? Es que cada enviado va a llevar la doctrina conforme a la función que Dios le dio. Y el evangelista te va a hablar de evangelización y el profeta te va a hablar de profecía y el maestro te va a hablar de enseñanza, que decía el maestro Luis. ¿Y qué va a producir un maestro? Maestros. Porque lo de él, lo que da, sale, gana de aprender. Entonces vos te encontrás con un maestro y te va a empezar a deshojar la palabra de Dios y algunos va a estar ahí y decir, oh, ¿cuándo termina el coso este? Y viene el Pablito Córdoba y te dice, che, vamos a la plaza a salvarnos, vamos, y sale corriendo. ¿Tiene alma de evangelista? Es el llamado. Ahora, ese llamado tiene que estar conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo tengo que ordenar la palabra para que no genere confusión? Tengo que mirar que lo que yo estoy enseñando esté acorde a lo que el Instituto Bíblico enseña. Muchas veces he tenido dudas y he hablado con la pastora Analía o el pastor Tomás o el pastor Usa, decir, mira,
quiero hablar de esto, ¿está bien? Dice, ay, ¿Dios no te guía? Sí, pero tiene que estar acorde con la doctrina de los apóstoles. Y el siervo la envió a ella y yo tengo que decir, a ver, pastora Analía, ¿qué es lo que Dios le reveló en la enseñanza? Esto, entonces mi enseñanza tiene que estar acorde con eso y eso no va a generar confusión. Por eso hay que hacer el instituto bíblico. ¿Para qué? Para estar en comunión, para hablar el mismo idioma, lo que se llama de la Torre de Babel. Es decir, y estaban diciendo lo mismo. Uno le estaba diciendo, pongamos otro ladrillo, y el otro se lo decía en chino, le estaba diciendo, pongamos otro ladrillo, pero no se entendían. Porque uno hablaba en chino y el otro hablaba en criollo. Y estaban diciendo lo mismo, pero no se entiende porque lo estás diciendo en otro idioma. Entonces tenemos que hablar todos el mismo idioma, que es el idioma de la fe, y eso es introducirse en la doctrina de los apóstoles, y esa doctrina de los apóstoles tiene que estar avalada por la metodología y por el idioma que habla nuestro instituto bíblico. Entonces, cada vez que usted vaya a dar una enseñanza, fíjese, sea eficaz, sea perfecto, de que no contradiga lo que Dios ya ha bendecido, porque Dios ha bendecido nuestro instituto bíblico. Y la bendición de Dios está ahí. Entonces lo que enseñe, que sea conforme a lo que Dios enseña. Ahí empieza oír la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Repito, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, somos testigos de la obra de Cristo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y a quién le tengo que obedecer? A toda autoridad puesta por Dios, porque cuando por Dios es establecida. Un ejemplo claro, Saulo. Se encontró con el Señor y Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién sos vos? Jesús de Nazaret. No dudó. Dijo, ¿qué tengo que hacer? Anda que los que vos perseguiste, ellos te van a enseñar lo que tenés que hacer. Bueno, sí. No diga, no, pero si estos son unas sectas, escúchame. Ay, nomás, entró en la obediencia. ¿Qué tengo que hacer? Anda a Damasco y se te va a decir lo que tenés que hacer. Y te lo van a decir lo que vos perseguías, ellos te van a decir lo que tenés que hacer. O sea, él se creía una autoridad sobre eso y se sujetó a quienes él consideraba que perseguían. Había obediencia en Saulo. Y para terminar, quiero hablarles de la obediencia de Moisés. Éxodo 3, capítulo 10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo llamó y le dijo, anda, porque vos vas a sacar a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en el versículo 8 dice, y he descendido para liberar de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, o sea, le dijo a dónde los iba a introducir y después dice, y a vos te voy a enviar. Esto Dios se lo dijo cuando Moisés tenía 40 años, ¿verdad, maestro? Cuando tenía 40 años. Dios le dijo, vení, que te voy a enviar para que hagas introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y le dijo cuál tierra era. Y en el libro de Números 27,
Números 27, del versículo 12 en adelante, dice: Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Baraín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, o sea, tenía 120 años Moisés, acá habían pasado 80 años. Y Dios le dijo, vení porque te vas a morir acá, no vas a entrar a la tierra que le prometí por lo que hiciste. Y Moisés no le dijo, Señor, te has sido fiel en todo. No se le puso a querer cambiar la decisión. ¿Qué le dijo? Moisés, vení que te va a morir. Ahora, mire lo que sigue la respuesta de Moisés. Recuerde lo que le había dicho, Moisés, ven porque introducirás este pueblo a esa tierra 80 años antes, lo que es oír y atesorar la palabra de Dios. Y le dijo, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Seguía la preocupación de Moisés introducir a ese pueblo a la tierra que Dios 80 años antes le había dicho, tu trabajo es que lleves este pueblo hasta esta tierra. Y después le dijo, por rebelde vos no los vas a meter en esta tierra. Y cuando dijo, y ahora te voy a quitar la vida de esta tierra. Y Moisés le dijo, Señor, acá estoy, hago tu voluntad. Pero había una encomienda. Este pueblo tiene que entrar, levantale un varón, levantale un líder, porque si no van a ser. Seguía preocupado por el pueblo de Dios, seguía preocupado por la promesa de Dios, seguía preocupado por la gracia de Dios. Moisés había oído al Dios de los cielos y aunque pasaron 80 años, esa palabra permanecía en su corazón. Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo de Dios. En cuando escuchamos palabra, nos alimentamos, no la tomemos en poco, la atesoremos, la analicemos, la tomemos para adentro, decir, ¿qué me quiso decir Dios? ¿A dónde me está enviando Dios? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer? El Señor te dice, yo quiero que me sirva. Ah, bueno, me voy a servir a Dios. ¿Y las herramientas? Porque lo vemos en la práctica. ¿Cuántas veces dijimos, bueno, nos vamos a juntar el viernes a picar, para hacer empanada, porque tenemos que hacer empanada para el grupo? Nos juntamos viernes, 20 horas, a hacer empanada para el grupo, todos. Y caen los hermanitos, vengo a hacer las empanadas. ¿Y trajiste un cuchillo? No, ¿y con qué va a picar la cebolla? ¿Y trajiste una tabla? Es como que te digan, che, anda a barrer la cúpula y cae acá y no trajiste escoba, no trajiste pala. No. Entonces Dios te dice, anda a llevar mi palabra. Lleva las herramientas. Buscaste en la oración, buscaste en la revelación, escuchaste lo que Dios está hablando a su pueblo para decir, che, esto es lo que Dios está diciendo. ¿Y cómo puede ser que ya hace 3 martes que venimos con la llenura del Espíritu y ya está programado por 3 martes más la llenura del Espíritu y la palabra de Dios del domingo cae justita para lo que estamos hablando? ¿O casualidad? No hay casualidad. Pero necesitamos en nuestra vida tomar en serio la palabra de Dios.
entender que el Espíritu de Dios nos va a guiar a meditar en ella de día y de noche, a escudriñarla, a decir, a ver, ¿qué me dijo Dios este domingo? ¿Qué me habló el Señor? El diablo te dice, mira, hay un predicador que, ¡pua! Mira, búscalo en YouTube. Y capaz que la gran prédica, pero no es lo que Dios te está diciendo. Entonces no es palabra. Porque hay muchos que se preparan en la palabra, pero la letra mata. Y no se dan cuenta que están transmitiendo letra. Y no es letra, mas el Espíritu vivifica. Entonces necesitamos esta construcción de poder decir lo que estamos haciendo con todos estos estudios del maestro Emma, de decir, che, nuestros jóvenes que empezaron desde la escuelita dominical, empezaron desde los scouts, empezaron desde el DIN, empezaron y les enseñamos la palabra y los llevamos y empezaron a crecer y ya en la secundaria le empezaron a meter ideas y los tironeamos ahí para que se queden y entran a la facultad y entran todos a filosofar que Dios no existe porque la palabra de Dios se equivoca y yo tengo que pararme en fe y decir, no, perdón, pero ¿vos sabías que el diluvio está demostrado, que se han encontrado en el monte Everest? No, ¿dónde? Mirá, acá está. Y lo buscás y le mostrás. Y decís, toda la tierra estuvo bajo agua. Hay evidencias físicas. Y la palabra de Dios dice que toda la tierra estuvo bajo agua. Vos imaginate, en una creciente, en un diluvio, vos ves, se lleva puentes, hay barcos gigantes que se han hundido por las grandes olas. Imagínense, ¿y cómo el arca no se rompió? Hoy nos lo explicaron por qué. Hoy nos dijeron por qué. Lo que funciona, probado con una bomba de la madera, con eso, y no se rompió la madera, estaba sanita, porque eso le dio una dureza a la madera como hierro. Oh, mira. No hay casualidad. Entonces tengo con qué refutarle para que digan, no, pero ahí te lavan la cabeza. No es así como te dicen, te lavan la cabeza. Vení, divertite. Vení. Y después la diversión termina en muerte. Y Dios te da las herramientas. Hace muchos años, mi hija solamente me hizo una pregunta, porque ella quería saber por qué. Creo que tenía 13 años. Y me preguntó, pa, ¿por qué no se puede ir a los bailes? Porque había que dar una explicación. Y yo vivía camino a Montecristo, volvíamos de una vigilia, entonces pasé por el Deportivo. Y es como que el Señor me puso todo ahí. En una esquina, 3 chicos agarrando las trompadas de una chica. En la otra esquina, uno con una cuchilla saltaba sangre para todos lados. En la otra esquina, unos agarrando patadas y rompiéndole los vidrios a un auto. O sea, todas las que pasan en la salida de los bailes, todas juntas pasaron. Y mi hija lo estaba mirando. No tuve que decir nada. Por eso, hija, nunca voy a un baile, pa, me dijo. Simple. Entonces, pero vienen aquellos que miran la letra y no miran el espíritu de la palabra. Entonces cuando ven congregaciones grandes, dicen, ancho es el camino que va a la perdición y angosto porque tienen iglesias chiquitas. Y la palabra de Dios dice, en el mucho pueblo está la fortaleza del rey y en el poco pueblo la debilidad del príncipe. Cuando la palabra de Dios habla del camino ancho, Boca River, El Amona,
el Cosquín Rock. Ese es el camino, se llenan, y todos los días, ¿eh? Si usted mira por todos lados, hay multitudes que pagan, estadios llenos, fortunas que ponen. Hoy ir a la cancha creo que sale como 70.000 mangos entre la entrada y el estacionamiento. Y se llena. Y vos decís, usted piense, una vez en su vida que usted haya un domingo sacó y puesto 70.000 pesos de ofrenda voluntaria. Ahora, para ir a la cancha todos los domingos, ancho es el camino de la perdición. Entonces, el Espíritu te da testimonio, pero la palabra es la que te construye. Ahora, la palabra que produce frutos de arrepentimiento, que te hace decidir cambiar, porque el cambio es una decisión y las heridas del alma afectan tu conducta. Cuando una persona tiene heridas, hace cosas mal, porque te afecta la conducta. Como las heridas del cuerpo te afectan la movilidad. Si yo tengo un desgarro en una pierna, ¿cómo camino cuando estoy desgarrado? No puedo flexionar, te tira. Entonces vas caminando y vas, ¿qué te pasa? ¿Pate palo? No, tengo un desgarro. Te afecta la movilidad. Cuando tenés heridas en el alma, te afecta la conducta. Sanalas. ¿Qué me va a sanar? La palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que entra hasta partir el alma y los tuétanos, que te va a cambiar la manera de decidir, que te va a decir, y yo te llamé para buenas obras, porque el mal se combate, ¿con qué? El mal se combate con, no lo escucho, el mal se combate con el bien, dígalo, el mal se combate con, dígalo. Entonces cuando se le presente el mal, no lo quiera agarrar trompada, no lo quiera, como había un hermanito que él venía, no, yo cuando se manifieste el diablo, yo lo insulto de arriba abajo, al diablo. Y se piensa que así, porque lo insulte se va a ir el diablo, si ofende el diablo. No es con tu fuerza, es en el nombre de Jesucristo. Y tenía esas cosas de creerse él algo, entonces se pensaba que insultándolo al diablo iba a salir fuera. Después también esas cosas que uno tiene que escuchar en el consultorio pastoral. ¿Ah? Dice, no, yo no dejo que nadie me unja, porque qué sé yo el que me va a poner la mano encima. Yo me pongo al borde de la cama, me unjo solo y me caigo arriba de la cama. De verdad le digo. Ay, cada uno, Dios mío. No conocen, no escuchan, no miran la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesucristo y vamos a buscar esta llenura de que la palabra me edifique, de entender que somos un cuerpo que Dios nos ha puesto para que sobrellevemos la carga los unos sobre los otros, para que oremos los unos por los otros, para que recibamos lo que tenemos para aprender, para que miremos todos estos valores que Dios ha puesto y que necesitamos aprender. Yo me propuse y por ahí tenía, hermanos, yo cuando recién hicimos el cambio con el lema, dije, bueno, los que quieran ir al baño, pues yo también quería al baño. Pero no pude ir, porque puedo hablar con usted, puedo hablar con usted, puedo hablar con usted. Así que si me paro así, ya sabe por qué. Porque me propuse escuchar lo que tengo que aprender, porque todo esto de la apologética y de todo lo que tienen los maestros para enseñarme, yo no lo sé. Entonces lo necesito aprender, lo necesito saber.
Porque todos necesitamos recibir. Y una vez que lo reciba, dar de gracia lo que de gracia recibí. No sé si alguien vino por primera vez en esta noche y quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Le invito a dar un paso de fe, de poder venir delante de la presencia de Dios a decir: Señor, yo te necesito, Dios. Mi casa te necesita, Dios. Mi vida te necesita, Dios. Si hubiera alguien, le invito a pasar mientras vamos orando, vamos hablando con el Señor y decir: Señor, yo quiero tener discernimiento sobre la alimentación, porque hay mucha alimentación espiritual adulterada, contaminada. Personas que buscan maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, que quieren justificar el pecado, que el diablo les hace creer: bueno, pero no importa, total, Dios te perdona. Dios lo perdonó a Moisés. Moisés es uno de los ejemplos que es salvo porque en el monte se transfiguró y se presentó delante de Jesucristo. O sea que si estamos seguros que Moisés y Elías son salvos, estaban con Jesús y estaban Pedro y Juan de testigos, y Jacobo creo que también. Entonces tenían testigos, pero cometió un error y ese error le trajo consecuencias. Entonces no es cuestión de peco, total, Dios me perdona. Tengo que pararme en fe, pero esa fe dice: y por gracia sos salvos por medio de la fe. Y la fe viene por oír la palabra. Ahora, tengo que oír una palabra que verdaderamente le añada fe a mi vida. Porque por ahí hay cosas muy ricas, pero no son alimentos. Y por eso observamos tanta gente excedida de peso, entre lo que me incluyo, porque hay poca actividad física y comemos mal. Entonces tenemos que decir: no, che, esto que estoy comiendo está mal. Y tengo que tomar autoridad y cambiar mi disciplina, porque me está haciendo mal. Y con la palabra de Dios hay que entender que Dios nos llamó y nos dio palabra, porque nos dice: en el lugar que yo escogiere, ahí vas a tener esa palabra. Entonces no es que nosotros idolatremos a nadie, no, son los frutos. Entonces eso lleva mi alimentación. Esa palabra va a ser sana para mí. Sí, hace muchos años, una vez llegamos a casa tarde como siempre y no había qué comer, y yo le dije a la pastora Judy: hacete unos huevos fritos. Me dice: no, huevos de fritos de noche no. ¿Por qué? Porque hacen mal. A vos te harán mal, a mí no. Yo como un tornillo y lo dijeron. Yo no tengo problema. Mi esposa sí. Entonces lo que a mí no me hace mal, a otros sí le hace mal. Entonces no es cuestión de que, porque todos comen, yo también como. O porque todos no comen, yo tampoco como. Cada uno en particular, hay que buscar esa alimentación. Y eso que en esta noche le entre, que esa llenura del Espíritu Santo le diga: mira, esta es la mesa que yo, dice tu Dios, he aderezado delante tuyo. Manjares espirituales. Y el diablo te va a querer sacar. Porque Dios te dice: anda a tal casa de oración, anda a tal taller, anda a tal lugar. Porque ahí es preparado el alimento que va a sanar tus heridas, que te va a dar paz, que te va a dar fuerza, que te va a infundir fe.
y el enemigo te va a tentar. Y personas que pasan horas con los auriculares escuchando prédicas y no hablan con sus hijos. Y los hijos, pa, verás que estoy escuchando palabras de Dios. ¿El Espíritu te llevó a no oír a tu hijo? Entonces, tengo que mirar mi alimentación. Tengo que cuidar lo que escucho y lo que veo. Mucho cuidado con lo que escucho y con lo que veo. Y el que habla más vale que lo que hable sea para edificación de los oyentes. Y no porque se crea capaz de enseñar a otros, sino porque se sepa instrumento en las manos de Dios, porque es don de Dios, no es nuestro. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, queremos alcanzar verdaderamente en estos tiempos difíciles esa llenura de tu Santo Espíritu, que vaya limpiando todo nuestro ser. Esa llenura, Señor, que limpie mis pasos, para que comience a ir a donde tú me envíes, para que comience a estar donde tú quieres que esté, Señor. Esa llenura del Espíritu Santo que tome control y dominio de los deseos y pasiones que batallan en mi interior, de las ansiedades que vienen a querer ocupar lo que tiene que estar lleno de ti, Señor, que me distraen, que me llevan a mirar lo que tú no has puesto delante de mis ojos, que me llevan a tocar lo que tú no has puesto delante de mis manos, que me llevan a oír, Señor, lo que tú no has dicho, Padre. Danos esa fuerza para controlar, Señor, esos deseos, esas ansiedades, esas pasiones. Y enséñame a alimentarme, mi Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, oh Dios, sino de toda palabra que salga de tu boca, mi Dios. Pero tú, Señor, hablas, te manifiestas a través de tus enviados. Por eso queremos esa guía, Padre. Haznos oír tu voz, Señor, pero que entendamos que hay instrumentos tuyos, como tú le dijiste, Señor, a Moisés. Y Aarón te será a ti por boca, y tú le serás por Dios. Y no porque Moisés se creía Dios. Era una figura, un don de Dios que no le pertenecía a Moisés, pero que estaba en él, que no lo manejaba Moisés, pero era conducido por Dios a través de él. Por eso, Señor, guía mis pasos para oír palabra verdadera. Líbranos de todo engaño, líbranos de toda fluctuación, líbranos, Señor, que las conductas de este mundo nos hagan desmayar, Señor, y volver atrás. Una y otra vez retrocedemos, una y otra vez desmayamos, Señor, perdónanos, 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 Señor, porque no podemos sostenernos delante de tu presencia. Por eso, Señor, es que necesitamos esa llenura, pero que comienza por estar, Señor, en tus atrios, por estar en tu casa, por estar en tu presencia, por estar junto a mis hermanos, por servirte por amor, Señor. Bendito Dios, tú eres grande y verdadero. Que esta llenura, Señor, gobierne verdaderamente mi vida.
Que yo pueda doblegar mi voluntad para hacer la tuya, Dios. Que ya cuando vengan, Señor, esos brotes, esos dardos de fuego que quieren hacer, Señor, que mi lengua encienda fuegos de odio, de rencor, de maledicencia, que la fe los apague, mi Dios. Que les crea las palabras de amor, que les crea las palabras de bondad, que les crea las palabras de mansedumbre, que pueda entender en mi corazón que no son mis fuerzas, es con tu fuerza, es con tu poder, es con tu misericordia, Dios. Grande, grande misericordia, amor. Necesito de ti. Porque tú me llamaste para vencer, oh Dios. Tú me llamaste, Señor, para que mi alma permanezca en tu presencia, bendito Rey. Porque estaba muerto y me diste vida. Porque estaba perdido y saliste a mi encuentro, amor. Porque tu palabra, Señor, alumbró las tinieblas de mi vida. Oh, bendito Rey. Porque eres verdadero alimento, mi Señor. Porque eres verdadera fuerza, Señor, de cada día. Oh, bendito Salvador. Por tu gran amor, por tu excelencia, por tus misericordias, por tu poder. Revélanos, Dios, cada día el camino por el cual debemos andar. Muéstranos, Señor, las obras que tú predeterminaste, no lo que yo quiero hacer, no lo que a mí me agrada, no lo que a mí me tienta, Señor, sino tu perfecta voluntad, oh Dios, para que cuando termine el día pueda sentir en mi corazón tu palabra que cada día me dice: siervo inútil, siervo inútil, lo que debías hacer, eso hiciste. Oh, bendito Dios, porque cuántas veces ni siquiera lo que debíamos hacer hicimos. Dios, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque aquel que hace lo que tiene que hacer, solamente eso hace. Lo que le ha ordenado el Padre de la Gloria. Lo que ha guiado el Santo Espíritu para vida, para salvación, para libertad. Oh Dios, de tu amor. esa es tu palabra, mi amor. Eso es el corazón, Señor, que necesito atesorar. Como aquel Moisés que le dijo: vuelve a la tierra donde te quieren matar, y volvió. No vas a entrar al donde anhelabas, y no se quejó. Solamente anheló el propósito. Solamente amó el pueblo escogido por Dios. Solamente amó a sus hermanos más que a su propia vida. Y aunque pasaron 80 años, no se olvidó. Señor, forma ese corazón, Padre. Haz, Señor, un corazón íntegro delante de tu presencia. Oh, bendito Dios. Y lléname de ese espíritu de rectitud para que camine en tus caminos. Porque tú no torcerás tus caminos para ir en pos de mí, mi amor.
rectos son tus caminos, enséñame a caminar en ellos. Enséñame, Señor, que mi vida no tropiece. Líbrame del engaño de mi propia mente. Líbrame, Señor, de palabras necias y ociosas, Dios. Enséñame, Señor. Instrúyeme, Dios. Dame, Señor, ese camino por el cual necesito andar. Ese camino, Señor, que me hace esperar en ti. Que pueda decir desde lo profundo de mi corazón: oh Dios mío, esperanza mía, Rey. En ti espera mi alma, porque tengo la seguridad, mi amor, que tú me librarás de la peste destructora. Oh Señor, que tú me librarás, Señor, del temor al fracaso. Oh Dios, que podamos permanecer en pie delante de tu presencia y no perder la esperanza, porque la esperanza no avergüenza, bendito Dios. Mi alma espera en ti, oh Dios. Mi alma espera en ti, oh Dios. Mi alma espera en ti, amor. No te tardes. No te tardes, amor. Mi alma espera en ti, bendito Dios. Hoy Anay ama. Hoy Dadai ama y Anianaya. Poderoso es mi Dios. Alcánzame con tus misericordias, mi amor. Alcánzame con tus misericordias, Dios. Fortaleza mía. Fortaleza mía. Fortaleza mía. Comienza, Señor, por amor a tu nombre, a sanar las heridas del corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a sanar, Señor. Tú eres sanidad al alma. Tú eres sanidad al alma, oh Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, derribando esos argumentos que el enemigo ha levantado, Dios, para que tu poder se perfeccione en nosotros. Y que podamos, Señor, aquellas fortalezas espirituales, en oración y en ayuno en tu nombre, derribarlas, Dios. Que podamos hoy asumir, Señor, ese compromiso y poder decir delante de tu presencia: Señor, he tomado una decisión en mi corazón, que oirás mi voz de mañana. Comience a pactar con Dios, comienza a decidir en su corazón. Todo lo que decidas en tu corazón te será firme. Haga pacte con Dios, diga: Señor, hoy, Señor mío, he tomado una decisión. Oirás mi voz de mañana, Señor. No comenzaré mi día sin ponerlo en tus manos. No comenzaré mis obras sin pedir la guía de tu Espíritu. No comenzaré, Señor, a hablar con nadie si antes no hablo contigo, amor. Porque toda dádiva, todo don perfecto vendrá de ti, descenderá del cielo. Allí guiarás mis pasos, allí encaminarás mis pasos, harás producir la labor de mis manos, Señor, y sanarás mis heridas. Y me librarás de la peste destructora, Dios. Líbrame, Señor, de la maldad de este mundo. Te pedimos perdón, Dios, por el odio de la humanidad que destruye vidas. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, Padre. El hombre ha pecado, Señor. Se enseñorean los unos sobre los otros, Señor. Perdónanos. Para poder alcanzar tus misericordias, mi Dios. Y
limpia nuestros labios, limpia mis oídos para oír tu voz, para tener alimento puro y verdadero, para que mi fe sea construida, Dios, que tu palabra pura y verdadera comience a alimentar mi fe, para que sea el instrumento de la gracia que me lleve a la salvación. Añade fe a mi fe, 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 amor. En el nombre precioso de Jesucristo. Y recibe nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, para tu gloria y para alabanza tuya, Dios. Sí, unos segundos más, levante sus manos ahí en el lugar que está. Dele gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada enseñanza, Señor, que viene a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, sembrándola, Señor.